Entonces, pues parte muy importante de su formación como médicos es pues, precisamente conocer el cáncer. El cáncer es una de esas enfermedades que, digo, primero que nada es un problema de salud pública. Y segundo, yo creo que el área, es el área médica donde más notorio es esta situación que le llamamos la medicina translacional. Es decir, este, eh, pues sí, esta unión de lo que se encuentra en las ciencias básicas con la aplicación clínica. Y mucho de esto que se ve en cáncer, en cuanto a nuevos tratamientos, en cuanto a oportunidades nuevas para los pacientes, pues tiene mucho que ver justamente con comprender las bases moleculares del cáncer. Entonces, ¿qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad en la que existe un crecimiento celular anormal. Y este crecimiento celular anormal genera la creación de cúmulos de células que se van a llamar tumores. Estos tumores, para que nosotros digamos que son cancerígenos o que son malignos, pues tienen que tener la capacidad de invadir a los tejidos que están ya sea alrededor de o que estén alejados. Esa capacidad de invasión es básicamente lo que significa que un tumor sea maligno. Y entonces esta capacidad de invasión va a ser sinónima con malignidad. El cáncer finalmente se debe o es secundario a un daño acumulativo al DNA. Y entonces por eso decimos que el cáncer es una enfermedad genética. ¿Qué tanto es una enfermedad genética? Es algo que ha estado peleándose desde hace mucho tiempo. Hace unos 5 años, Bert Vogelstein, que es uno de los grandes estudiosos del cáncer, sobre todo el cáncer de colon, publicó un artículo pues, relativamente controversial en el que decía que el 70% de los cánceres de todas las personas surgen a partir de procesos intrínsecos, es decir, de mutaciones que no tienen relación aparente con las exposiciones, por así decirlo, externas o a situaciones externas. Entonces, Vogelstein como que dijo, ¿saben qué? Los programas de tamizaje o los programas de evitar factores de riesgo, pues ahora no sirven porque finalmente te puede dar cáncer de otra cosa que no esté relacionada. Esto obviamente hizo enojar a muchos epidemiólogos y muchos salubristas y Wu publicó una respuesta a este artículo de Vogelstein y pues Wu como que orientaba o como que decía que los factores extrínsecos, claro que tienen un peso importante y que obviamente las modificaciones del ambiente son muy útiles para poder evitar o para poder prevenir ciertos casos de cáncer. Y entonces Lichtenstein, en este artículo de la revista de Bioquímica, lo que digamos que aboga los puntos de ambos, ¿no? Y entonces en uno de estos puntos que platica, pues dice que efectivamente la tasa general de pacientes con cáncer no ha disminuido, o sea, sigue habiendo muchos pacientes con cáncer, sigue siendo la tercera causa de muerte en el mundo. Y lo que Lichtenstein como que trata de reconciliar es la idea de ambos y entonces finalmente concluye que efectivamente en los países en vías de desarrollo, como es donde vive Bert Vogelstein, que es de Estados Unidos, pues efectivamente aparentemente los mecanismos intrínsecos son más importantes. Por ejemplo, sigue habiendo mucho cáncer pulmonar, pero pues, a lo mejor ya no es un carcinoma escamoso, que es el que se relacionaba más con el tabaquismo, pero ahora ha cambiado la histología que son adenocarcinomas. Entonces, eso puede tener un poco más que ver con los mecanismos intrínsecos, pero que en los países en vías de desarrollo, como el nuestro, los mecanismos extrínsecos son mucho más importantes. Y entonces aquí pues todavía tenemos que hacer situaciones de mejorar la alimentación, de mejorar la exposición a humo de tabaco, mejorar la exposición
a ciertos pesticidas, o sea, situaciones que van de afuera. Disminuir la exposición a virus de hepatitis, disminuir la exposición a VPH, todo esto va a estar relacionado. Y finalmente se habla de o lo que Lichtenstein propone es que hay una coexistencia pacífica, entre comillas, entre el tumor y el hospedero. El tumor siempre va a estar ahí, o sea, el tumor siempre es probable que una célula cambie su genoma y empiece a reproducirse de manera normal, pero el sistema inmune, que realmente para eso es para lo que sirve, o sea, el sistema inmune sirve para ¿cómo se dirá? Pues sí, para combatir el cáncer realmente. O sea, la verdadera razón de ser del sistema inmune no es como tal o exclusivamente defendernos de las infecciones, sino defendernos del cáncer. Por eso nos da cáncer una vez en la vida y nos da gripa 50. Entonces, estas sustancias externas que van a dañar el DNA y que van a favorecer la aparición del cáncer se llaman carcinógenos. Son inductores de la transformación maligna de las células y estos carcinógenos pueden ser físicos, como por ejemplo la radiación ultravioleta, pueden ser químicos, como por ejemplo el benzoalfapireno o algunos solventes, o pueden ser factores biológicos, como algunos virus, por ejemplo, virus del papiloma humano. Entonces, estos agentes carcinógenos, pues, lo que van a hacer es que finalmente si inducen la transformación maligna de las células y esta transformación maligna viene secundaria al daño al DNA, entonces lo que hacen los carcinógenos es dañar al DNA. La OMS tiene una lista de factores ambientales que están bien reconocidos y bien identificados con datos bien probados de que existen sustancias o situaciones que pueden producir cáncer, como por ejemplo el consumo de alcohol, el consumo de tabaco. La contaminación ambiental es una situación que es muy, muy grave en pues en ciudades muy pobladas. O sea, vivir en la Ciudad de México es como fumarse más o menos entre 3 y 4 cigarros al día, dependiendo de qué tan fea está la calidad del aire. Y digo, al menos San Luis Capital no está lejos. O sea, si ustedes ven un mapa de calidad del aire de la Ciudad de México, pues, a esta hora probablemente ya vean que el aire está muy feo. Pero si se mueven en ese mapa y, por ejemplo, checan la calidad del aire de Querétaro, que uno diría, bueno, pues sí, ya está más lejos, Querétaro ya tiene sus días en que la calidad del aire es mala. San Luis ya está fuera de buena, ya está inaceptable. Entonces, pues son situaciones que pueden afectar a la salud de las personas. Otros que se han conocido, que se han determinado que son peligrosos, pues es la exposición a los rayos X o a los rayos gamma, que no diría que es obvia, pero pues no lo es. La exposición solar, la radiación ultravioleta, es una causa muy importante de cáncer de piel. Y, por ejemplo, las carnes procesadas o lo que se prepara, lo que son, ¿cómo se dice? Con salazón, o sea, que se cuece con sal, pues también eso puede provocar daño al DNA. Y está demostrado que puede ser un causante directo del cáncer. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues lo que va a pasar aquí es que van a tener ustedes la exposición a un carcinógeno, que es, vamos a suponer, el virus del papiloma humano. Y este carcinógeno lo que va a hacer es que va a generar una transformación maligna de las células, y entonces estas células se van a empezar a desorganizar. En la gran mayoría de los casos, específicamente VPH, no va a suceder esto, pero algo muy importante en el cáncer, que a lo mejor vieron en el curso de onco de patología, es que mientras el tumor no pase o no rompa la membrana basal, entonces seguimos hablando de que esto es una neoplasia intraepitelial o un carcinoma in situ, que cuando se detecta a tiempo se puede hacer una resección quirúrgica, que puede ser un tratamiento completamente curativo, o darle adyuvancia con un tratamiento localizado, por ejemplo, radioterapia. ¿Cómo voy a evitar exponerme a los carcinógenos? Pues a través de lo que se llaman medidas preventivas, por ejemplo, vacunarme contra el virus del papiloma humano. Si esta neoplasia intraepitelial invade el tejido
y entonces rompe la membrana basal, entonces ya estamos hablando de un carcinoma invasivo, ¿sale? Y mientras más avanza el tumor, mayor es el costo del tratamiento y menor es la sobrevida libre de enfermedad. Entonces, lo ideal sería siempre detectar el cáncer aquí, cosa que no siempre pasa. Y si se pudiera evitar el daño al DNA, pues entonces nos quedaríamos en las medidas preventivas. Pero eso, en cierto modo, pues no se puede. O sea, seguramente lo vieron por ahí en el Robbins, si es que todavía llevan el Robbins para patología, que Robbins dice que la única manera de que no nos dé cáncer pues es no nacer. Bien, las células malignas tienen esta capacidad de invadir los tejidos circundantes porque tienen diversos mecanismos derivados de funciones celulares normales que les impiden ser detectados, por ejemplo, a través de lo que es el sistema inmunológico. Pueden generar sus propias señales de crecimiento y eso ayuda a que eviten los supresores de crecimiento, a que eviten la apoptosis y pueden incluso inducir su propia angiogénesis. Entonces, la célula maligna, en cierto modo, no vamos a decir que es autosustentable porque se alimenta de las otras células a las que les quita nutrientes, pero ella solita se puede, por ejemplo, dar estimulantes de crecimiento. Las características fenotípicas de la célula cancerosa están descritas en esta flor. Esta imagen es muy bonita porque nos dice, pues ahora sí que tenemos a la flor, que son todas estas características que tiene la célula neoplásica, pero tiene un tallo y en este tallo hay dos raíces que son las más importantes. La primera es la inestabilidad del genoma y las mutaciones, es decir, esa es la primera raíz de todas las células neoplásicas, todas nacen de la inestabilidad genómica y además de la inflamación que promueve los tumores. La inflamación crónica es una situación que ya se ha identificado desde hace mucho tiempo que puede provocar cáncer. Y esto tiene que ver con este ciclo de reparación y daño que se está generando constantemente en tejidos crónicamente inflamados. Entonces, si ustedes están dañando a sus células pulmonares fumando, esa célula se va a reparar. Pero el problema es que el daño regresa, que es que ustedes siguen fumando. Y entonces esa célula se vuelve a dañar y se vuelve a intentar reparar y así sucesivamente, hasta que eventualmente en una de esas reparaciones hay un cambio en alguno de los genes y entonces el genoma se vuelve inestable. Entonces estas son las dos grandes raíces del cáncer que nos van a llevar a que se evadan los supresores del crecimiento, que se evadan la destrucción por parte del sistema inmune, que es algo muy importante, que puedan inducir su propia angiogénesis, es decir, crear sus propios vasos sanguíneos, generar inmortalidad replicativa, generar una señalización de crecimiento sostenida, resistir a la apoptosis, alterar la energética celular y finalmente lograr la invasión y la metástasis. Aquí a mí me parece que le hace falta un pétalo que represente a esta situación que se llama la anaplasia. La anaplasia es un concepto de biología celular del cáncer relativamente viejito, que se refiere a que la célula normal de un tejido está especializada porque sigue un programa de diferenciación. Y entonces esa célula, por ejemplo, del pulmón, que es una célula ciliada, que es una célula que tiene que ver con que se fabriquen ciertas proteínas del citoesqueleto para construir el cilio, bla, 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 que gasta ATP de cierta manera para mover esos cilios, etcétera. A la hora de dañarla, vamos a generar una alteración en ese proceso constante de diferenciación. Las células no se mantienen diferenciadas nada más, digamos, de que estén programadas de un modo y se queden así. Esta situación de diferenciación requiere la constante expresión de ciertos genes para que la célula siempre esté usando esos mismos genes, produciendo esas mismas proteínas. Y cuando hay daño en el DNA, la célula pierde especialización.
y genera una desdiferenciación. Esta célula cancerígena deja de trabajar como una célula normal para convertirse en una especie de célula embrionaria que lo único que hace es reproducirse. Entonces, a esa situación, ese mecanismo en que la célula se desdiferencia o pierde la diferenciación, se le llama anaplasia. Y entonces, como el cáncer es una enfermedad genética y sabemos, al menos espero que ya tengan bien clara esa idea, que la gran mayoría de las enfermedades de origen genético tienen que ver con cambios en el material genético que llamamos mutaciones. En este caso sí decimos mutaciones porque nos estamos refiriendo a la célula cancerígena y no nos estamos refiriendo al paciente como tal. Entonces aquí sí pueden decir mutación. Si están hablando de un paciente con una enfermedad monogénica, Marfan, por ejemplo, ahí vamos a decir variante. ¿Okay? Bien, las mutaciones en cáncer se dividen en dos clases principales. Las mutaciones conductoras o drivers, que son directamente responsables de la formación del tumor o la oncogénesis, y las mutaciones pasajeras o passengers, que son las que ayudan a que esta célula que se está convirtiendo en una célula maligna porque su genoma se vuelve inestable, le van a ayudar a progresar en esta transformación hacia la malignidad. Entonces, ¿dónde se generan las mutaciones? Se generan en errores de replicación, que esta es la causa más frecuente, una de las más frecuentes. Cada que ustedes copian su genoma, introducen a su copia del genoma, al menos a la hora de estarlo haciendo, introducen unas 300,000 errores. Es tanta información y la DNA polimerasa es tan poco eficiente a la hora de copiar que mete muchos errores. Algunos de esos errores se pueden mantener. Luego puede ser que se expongan a agentes genotóxicos, que ya los mencionamos, físicos, químicos o biológicos. Pero cuando tenemos errores de replicación o nos exponemos a agentes genotóxicos, no todo está perdido porque existen mecanismos que reparan el DNA. El problema es que si hay un error en estos mecanismos de reparación, ahí sí estamos desprotegidos. Estas mutaciones se van juntando y finalmente se van creando clones. Los tumores se crean por un mecanismo de expansión clonal, que hoy en día se le llama oligoclonal. La expansión clonal es un término que se prestó, por así decirlo, de la inmunología, en el que hablamos de que cuando un linfocito aprende a reconocer un antígeno, se clona para generar muchas células que reconocen al mismo antígeno. Eso es una expansión clonal, ¿sale? Son todos hijos de la misma célula de memoria. En este caso, las células neoplásicas también tienen un origen similar. Resulta que una célula normal adquiere una primera mutación, una mutación driver, y conforme se va replicando puede adquirir una segunda mutación. A veces estas células con la segunda mutación adquieren una tercera, pero al adquirir esta tercera mutación se pierden. Sin embargo, puede que algunas de estas células, en vez de adquirir la mutación 3, adquieren la mutación 4 y entonces comienzan a proliferar de manera descontrolada. Tengo varias mutaciones conductoras. La que me llevó del 1 al 2, la que me llevó del 2 al 4, la que me llevó del 4 al 5, la que me lleva del 5 al 6. Y resulta que cuando gano la última mutación, esta última mutación es la que me da la capacidad de invasión. Y entonces ya estoy hablando de un tumor maligno. Y esta célula que ya ganó la capacidad de invasión se mantiene y se comienza a clonar porque sobrevive mejor que el resto de las células que no tienen las 6 mutaciones, por así decirlo. Es solo un ejemplo. ¿Sale? Entonces, esta es la diferencia entre hablar de hiperplasia y hablar de neoplasia. La hiperplasia no es un proceso clonal. Las células hiperplásicas o los tejidos hiperplásicos son muchas células madres diferentes, con muchas células hijas diferentes, pero en el proceso neoplásico todas son clones o casi todas son clones de una misma célula que ganó la suficiente cantidad de mutaciones. ¿Sale? Esto es una manera como sencilla de explicarlo, porque en realidad hoy en día se sabe que los tumores están hechos de una manera oligoclonal. No hay una sola célula madre del tumor, sino que puede haber varias.
Y entonces cuando yo elimino a la población más grande de esas clonas, puede que yo deje 2 células madre distintas de la original. Y puede que esas 2 células madres distintas, cancerígenas, sean las culpables de una recaída. Pero bueno, eso ya es un poco más complejo. Bien, entonces, de acuerdo al modelo de progresión de las mutaciones de Fearon-Vogelstein, por eso Vogelstein es tan famoso en el mundo del cáncer o en la investigación en cáncer, porque él describió junto con Fearon este mecanismo muy aceptado en cómo se van acumulando las mutaciones. Y este es un mecanismo que se describió clásicamente en los tumores de colon. Entonces, se dice que en general se requieren de 5 a 10 mutaciones conductoras para que una célula neoplásica una célula normal se convierta en una célula maligna. Hay células que requieren menos, por ejemplo, los tumores testiculares se dice que solo requieren 4. Hay otras que requieren más, por ejemplo, en el caso del cáncer de colon se dice que más o menos necesita 6 o 7. Entonces ahí varía mucho, pero el número es relativamente bajo en cuanto a mutaciones conductoras. Pero junto con esas mutaciones conductoras hay un montón de mutaciones pasajeras. Entonces, de acuerdo con el modelo de Vogelstein, lo primero que sucede es que yo voy a perder a este gen que se llama APC, que a su vez va a activar a una vía de señalización que se llama de la beta-catenina. Cuando se pierde la señalización de la beta-catenina, se activan señales de crecimiento. Y entonces se empiezan a formar estas pequeñas conjuntos de células que histológicamente les decimos que son un adenoma. El adenoma se refiere únicamente a células, células del colon, del epitelio del colon, que están proliferando de más. Eso es un adenoma. Este adenoma, al tener una primera mutación conductora, es más probable que genere una segunda mutación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está siendo más inestable el genoma al hacer que se esté replicando y replicando y replicando. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando el genoma se copia, mete errores. Un segundo error que se introduce es la ganancia de función del gen KRAS. Que si se acuerdan, cuando vimos neurofibromatosis, el gen KRAS tiene mucho que ver con crecimiento. Y entonces perdí una señal que disminuye el crecimiento y gané una señal que lo favorece. Y entonces este adenoma temprano, estas células que están relativamente bien organizadas, empiezan a desorganizarse y entonces se forma algo que se llama el adenoma intermedio. El adenoma intermedio ya es un conjunto de células que aún no pasan de la membrana basal, siguen estando in situ, pero definitivamente ya no son un epitelio normal. Después se pierde otra señal reguladora del crecimiento, que es SMAD. SMAD es un efector de la vía de TGF-beta. Y si se acuerdan, TGF-beta tiene mucho que ver con que el tejido se mantenga como está. Se dice que TGF-beta es una molécula que ayuda a mantener la diferenciación. Y entonces, al perder yo esta señal para que la célula se mantenga diferenciada, entonces ahora sí, las células se me van a empezar a descontrolar en cuanto a crecimiento, ¿sí? Y entonces se forma lo que se llama un adenoma displásico. ¿Por qué displásico? Porque cuando yo lo veo al microscopio, estoy viendo que ese crecimiento celular es anormal. Finalmente, para terminar de darle el último golpe, lo que va a suceder es que voy a perder a la proteína P53, que también le llaman el guardián del genoma. Y la proteína P53 lo que iba a hacer era detener el ciclo celular cuando este DNA ya se hiciera demasiado inestable. Al perder ese freno, mis células ahora sí ya tienen una cantidad impresionante de mutaciones pasajeras junto con estas mutaciones conductoras que las llevan a este tejido completamente desorganizado que destruye la membrana basal, que invade el tejido circundante y que va a seguir creciendo hasta que
alguien haga algo o hasta que termine matando al paciente, ¿sí? Y entonces este adenoma displásico ya se convierte como tal en un carcinoma. ¿Por qué? Porque ya puede o ya tiene la capacidad de invasión. ¿Sale? ¿Queda claro este modelo de progresión? Sí, doc. Sale. Bien, entonces, dentro de estos genes que se prenden y se apagan cuando hay una neoplasia, existen dos clases básicas, que son los oncogenes y los genes supresores del crecimiento tumoral. Los oncogenes van a codificar factores de crecimiento, los receptores de los factores de crecimiento o los miembros de las vías de señalización de esos factores de crecimiento. Es decir, voy a tener oncogen, voy a decirle a los genes que codifican a la señal, al receptor de la señal y a quien amplifica la señal. También voy a tener genes de fusión y proteínas quiméricas, que vamos a hablar más adelante de esas. Estas son muy importantes cuando hablamos de leucemias y linfoma. Y el asunto aquí es que cuando los oncogenes se activan de manera aberrante, es decir, cuando no deben de estar activos, esto genera una situación de proliferación descontrolada. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un receptor para un mitógeno, así como está aquí, es algo que favorece la mitosis, y entonces puedo tener mutado esta molécula de mitógeno. Por ejemplo, la mutación puede hacer que se quede pegada más tiempo al receptor, o puedo tener una mutación en el receptor que hace que el receptor se quede prendido más tiempo del que debe de estar prendido, o puedo tener una mutación en quien lleva la señal del receptor, por ejemplo, RAS, y entonces se genera esta transducción de señales, aunque no exista como tal la señal, pero se está generando una señal dentro de la célula como si sí existiera. Y entonces hay un incremento en la proliferación, un incremento en el crecimiento, un incremento en la supervivencia de la célula, porque la célula está recibiendo señales aparentemente de que debe de sobrevivir. Entonces evita la apoptosis. Y llega un punto en que el crecimiento de las células es tan acelerado que se empiezan a quedar en un ambiente hipóxico, un ambiente sin oxígeno, y entonces eso induce la formación de nuevos vasos sanguíneos que alimenten al tumor. Los oncogenes se pueden activar por mutaciones de ganancia de función. Por ejemplo, los genes KRAS se activan generalmente cuando se muta el codón 12, el 13 o el 61. La otra es la amplificación, es decir, el oncogen genera copias de sí mismo, todas transcripcionalmente activas. Entonces, en vez de tener 5 proteínas oncogénicas, ahora tengo 700 proteínas oncogénicas de la misma clase, generando esta cantidad impresionante de señales. Y esta amplificación puede ser dentro del cromosoma o puede ser fuera del cromosoma. Vamos a ver una imagen. El ejemplo clásico de esto es la amplificación del gen MYC en los neuroblastomas de los niños. Y el otro es los rearreglos entre cromosomas, en el que el oncogen cambia de posición y se pega a un promotor que siempre genera transcripción. Y entonces el oncogen siempre se está transcribiendo. Siempre existe esa señal de crecimiento. Además, puede haber proteínas quiméricas que ahorita vamos a explicar. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una ganancia de función por mutaciones puntuales. Eso lo platicamos cuando vimos mecanismos de dominancia. Entonces, resulta que en este caso, el receptor HER2, que ustedes saben que tiene que ver con el cáncer de mama, y el receptor del factor de crecimiento epidermoide se vuelven constitucionalmente activos o constitutivamente activos. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre están prendidos. Y entonces, en este caso, el receptor HER2 cambia una valina por una glutamina. La glutamina genera un acercamiento del receptor, y cuando este receptor en específico tiene una cercanía física, una mitad con la otra, eso prende la señalización.
Y es como si siempre estuviera yo recibiendo una señal de crecimiento, aunque la señal no está ahí. Uh-huh. En el caso del gen EGFR, lo que va a suceder aquí es que voy a tener una pérdida de estos dominios de la proteína y pasa lo mismo que acá. Para que la proteína, el receptor funcione, para que esté prendido, tiene que estar cerca uno del otro. Entonces, al quitar estos dos pedazos que me estorban, por así decirlo, estas mitades se pueden unir y esto va a generar la activación del receptor. Y entonces, reitero, es como si yo estuviera siempre recibiendo esa señal de crecimiento. Uh-huh. Imagínense que es como si ustedes de alguna manera estuvieran generando eh, grasa sin comer nada. Entonces, hay mecanismos o hay tratamientos que están dirigidos específicamente a este tipo de alteraciones, como por ejemplo el trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal que se une a la proteína HER2, o el gefitinib, que bloquea la señal que se genera a partir de este receptor trunco. ¿Vale? En este caso, estamos viendo que dentro de este cromosoma, los puntitos de color verde son las copias del gen MYC, están en todo el cromosoma. Este es el cromosoma normal. Y estamos viendo también que en estos manchas que vemos aquí, estas de color verde, toda esta manchón de color verde es material extracromosómico en la célula cancerígena. Y todas estas representan copias del gen MYC. Entonces son muchísimas copias que están generando muchísimas señales de crecimiento. En el caso de las translocaciones, la más famosa tal vez es esta. ¿Cómo se llama esa translocación de la leucemia mieloide crónica entre el cromosoma 9 y el 22? El cromosoma Filadelfia. El cromosoma Filadelfia es, de hecho, es de esos datos curiosos. Resulta que si su célula leucémica tiene una sola mutación, pero esa mutación es el cromosoma Filadelfia, eso es más que suficiente para que esa célula se vuelva leucémica. Es como la gran mutación conductora, por así decirlo. Y entonces aquí lo que pasa es que el gen BCR y el gen ABL se fusionan. Aquí está el gen BCR, aquí está el gen ABL. Y resulta que la parte distal del gen ABL se pega con una parte proximal del gen BCR. Normalmente la proteína ABL favorece el crecimiento gracias a que en la parte distal de la proteína está una tirosina sinasa, una enzima, un dominio de tirosina sinasa, pero en la parte inicial ABL tiene las regiones que la regulan, es decir, donde se pega lo que realmente la activa, no siempre va a estar activa. El problema es que cuando se genera esta proteína de fusión, la sinasa BCR no tiene estos dominios de regulación y el asunto es que entonces la actividad enzimática de ABL siempre está prendida. Y entonces ABL está por ahí activando a un montón de proteínas, prendiéndolas con sus grupos fosfato que transfiere y entonces está favoreciendo el crecimiento. La proteína BCR-ABL normalmente se le nombra así, la P210, porque es lo que pesa en kilodaltons. Y esto es la proteína que se encuentra en las leucemias mieloides crónicas. Pero en algunos casos, por ejemplo, en las leucemias linfoblásticas agudas de los niños, en vez de tener la P210, los niños desarrollan la P190. La P210 es buena, es de buen pronóstico porque esta responde al tratamiento dirigido. La P190, si ustedes se acuerdan, en las leucemias de los niños, las leucemias linfoblásticas, tener cromosoma Filadelfia es de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque la P190 no responde al tratamiento. Entonces, esa es la razón. Y este medicamento que bloquea
a la proteína BCR-ABL. Fue el primer tratamiento molecular que se desarrolló, completamente dirigido a este defecto genético y molecular del cáncer, que fue el imatinib. Y hasta la fecha se sigue usando el imatinib para tratar a los pacientes con leucemia mieloide crónica. Por otro lado, los genes supresores del crecimiento tumoral, su función es detener el crecimiento de los tumores, como su nombre lo dice, valga la redundancia. Normalmente existen de dos clases. Hay unos que se llaman cuidadores, que se encargan de reparar el DNA, también se les llaman los caretakers, y hay otros que les llaman los guardianes o los gatekeepers, los porteros, que estos regulan el ciclo celular. Entonces, generalmente trabajan juntos. Se daña el DNA, se detecta el daño al DNA y los cuidadores tratan de repararlo, mientras los guardianes detienen el ciclo celular para que esa célula con errores no se reproduzca. Así es como deberían de funcionar. Cuando yo pierdo la función por una mutación puntual o una deleción, entonces ya no tengo quien me cuide a ese genoma. De las proteínas guardianes más famosas, reitero, pues está P53. Y la ventaja que tenemos, entre comillas, es que tenemos dos alelos. Y entonces si pierdo uno no hay problema porque con uno puedo producir suficiente proteína. El problema es que estoy en riesgo de perder ese segundo alelo. Y cuando pierdo los dos alelos funcionales, entonces se desencadena la carcinogénesis. Y entonces de aquí sale un concepto muy importante en genética del cáncer, que es la teoría del doble evento o del doble hit. Yo tengo dos alelos de supresores tumorales. Entonces, el primer alelo lo puedo perder en el tejido, una mutación somática, que es lo que nos pasa a la gran mayoría de las personas, o puedo venir de fábrica, por así decirlo, con una mutación germinal, que mi mamá me heredó o mi papá me heredó. Entonces, ellos ya me heredaron un alelo disfuncional, ya me heredaron el primer evento. El segundo evento siempre es una mutación somática, casi siempre es una mutación somática, que ocurre en el tejido donde se desarrolla el tumor. Entonces, puede que todas mis células tengan una alteración en BRCA1, pero solo las células de la mama pierden el segundo alelo de BRCA1. Y entonces por eso el cáncer surge en la mama, ¿sale? El asunto aquí es que si yo traigo mi primer evento, o en mi primer evento ocurre desde que yo nací, el tiempo que pase para que yo pierda el segundo alelo va a ser más corto que si yo traigo bien mis dos alelos, pierdo uno a los 30, vamos a decir, y el segundo los pierdo a los 50 y desarrollo el tumor a los 60, ¿sale? Por eso los pacientes con síndromes de cáncer hereditario desarrollan tumores a edades más tempranas de lo esperado, ¿sale? Porque ya traen el primer evento de fábrica. Bien. ¿Cuál es el mecanismo de mutación o de los más frecuentes o el más común que existe? El cambio de una citosina por una timina. Si nosotros exploráramos en el exoma o en el genoma de un paciente y buscáramos variantes, cambios de la secuencia de nucleótidos que yo espero que tenga una persona, voy a ver que la gran mayoría de esos cambios, o muchos de esos cambios, van a ser cambios de citocinas por timinas. ¿Y esto por qué pasa? Porque muchas de estas citocinas están metiladas. Y fíjense en la estructura de estas dos moléculas. La única diferencia entre la metilcitosina y la timina es este grupo amino, ¿sale? Cuando ustedes desaminan a la citosina, la convierten en timina. Y ustedes dirán, ¿pero eso qué tiene de malo? Pues lo que tiene de malo es que esta C se cambia por una T. Y el asunto es que cuando se copia el DNA, estas cadenas se separan. Y entonces, esta cadena que tiene una T, ahora va a ser complementada con una A. Esta no es la secuencia de nucleótidos normal. La otra cadena sí va a tener la secuencia de nucleótidos normal. Esto es algo que pasa muy frecuentemente.
Tenemos mecanismos de reparación, que lo que me interesa que conozcan son estos tres, que son los básicos. Primero es el NER, o reparación por escisión de nucleótidos. ¿Por qué me interesa que conozcan este? Porque el NER se encarga de reparar los errores generados por la radiación ultravioleta. Cuando nosotros nos exponemos a la radiación ultravioleta, los sitios donde hay dos timinas juntas generan un enlace covalente. Y entonces el DNA hace como un chipotito, que le llaman muy finamente los biólogos moleculares un aducto. Este chipotito obviamente hace que se separe la doble cadena, entonces las adeninas ya no están generando interacciones con las timinas, y una proteína, un grupo de proteínas van a reconocer esta situación y lo que van a hacer es que van a abrir esta cadena, van a cortar este pedazo de DNA que está alterado y van a generar una nueva cadena sin el error. Y entonces se queda como estaba antes. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando esto falla? Cuando esto falla se genera una condición que se llama geroderma pigmentoso. El geroderma pigmentoso es una enfermedad en donde las lesiones del sol o de la radiación ultravioleta sobre la piel no se pueden reparar. Entonces, fíjense cómo esta piel está completamente dañada e incluso las conjuntivas están dañadas. Estos pacientes pueden desarrollar melanomas conjuntivales, ¿sale? Y entonces, estos melanomas conjuntivales, obviamente, como no tienen un mecanismo de reparación, pues también progresan más rápidamente, ¿sale? La otra es la reparación de bases mal apareadas. Clásicamente esto se genera por daños oxidativos. Vivir es un daño oxidativo, fin, ¿sale? Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a tener a esta base, una A por una C. Eso no está bien apareado, acuérdense que las A's deben ir con T's. Entonces, estas proteínas detectan el daño y otro grupo de proteínas, que son estas dos, lo que hacen es que cortan y una polimerasa repara, ¿sale? Nada del otro mundo, pero cuando falla el sistema de reparación de bases mal apareadas, surge lo que se llama el síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch es un síndrome de cáncer hereditario no polipósico del colon. Entonces, estos tumores de colon no empiezan como pólipos, como la gran mayoría de los tumores de colon, sino que son estas células del colon que no pueden reparar adecuadamente su DNA y lo vuelven más inestable. Luego está el mecanismo de recombinación homóloga, que es muy complejo, pero es muy preciso. Y este es el que va a participar cuando nos exponemos a radiación ionizante, ya sean rayos X o rayos gamma. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando existe, si se fijan en los dos anteriores, una de las cadenas está normal, está funcional y entonces la puedo usar de molde. Igual acá. Pero cuando yo me expongo a radiación ionizante, y esta es la razón por la que es tan peligrosa, es porque rompe la doble cadena, es decir, la doble cadena se quiebra y ya no tengo molde de donde agarrarme. Estas rupturas de doble cadena obviamente son muy escandalosas celularmente hablando, y entonces este grupito de tres proteínas, que se llama el complejo MRN, MR11, RAD50 y nibrina, por eso se llama MRN, lo que hace es que detecta el daño. Esto genera un aviso, por así decirlo, a la proteína ATM, y la proteína ATM le llama a mis reparadores del DNA, a mis caretakers, a mis cuidadores. Y entonces se activa uno de los grandes cuidadores, que es BRCA1. Ahora saben por qué es malo perder BRCA1. Pero aparte, ATM activa a esta proteína que se llama CHEK2. CHEK2 es muy importante porque CHEK2 directamente activa a P53. Entonces, el hecho de que yo pierda ATM, que yo pierda CHEK2 o que pierda P53, me va a generar un problema para detener el ciclo celular. ¿Sí? Puede que yo tenga genes que reparan el DNA, pero si no detengo el ciclo celular, se me van a ir un montón de errores.
¿Qué va a hacer este mecanismo cuando funciona normalmente? Va a detener el ciclo celular para que se repare bien. ¿Por qué? Porque reparar las rupturas de doble cadena es muy complicado. ¿Por qué? Porque necesito agarrar de molde entonces a la otra cadena de DNA. Entonces tengo que ir hacia esa cadena, abrirla, meter mi cadena de DNA con error, agarrarla de molde. Es muy complejo. Existen otras situaciones en las que yo voy a tener una sustancia que se mete entre mis dos cadenas de DNA. Esta molécula de DNA tiene aquí algo atravesado y que se llaman enlaces cruzados. Seguramente cuando vieron quimioterapia en onco se acordarán que hay unas cosas que se llaman agentes alquilantes y lo que hacen los agentes alquilantes es justamente atravesarse entre las cadenas de DNA. Cuando eso pasa, el DNA se rompe y no se puede reparar porque son enlaces covalentes fuertes, o sea, son grupos alquilo, pues, por eso son alquilantes. El platino es un gran ejemplo de eso. Y entonces, como esto puede pasar por otro tipo de agentes que ocurren en la naturaleza, existe un mecanismo para reparar ese tipo de alteraciones, que es la reparación de enlaces cruzados, seguido de recombinación homóloga. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a tener aquí es un montón de proteínas que van a tratar de reparar esto, que es muy complejo, pero lo importante aquí es que estas proteínas son de un grupo que se llaman las proteínas de la anemia de Fanconi. Es una enfermedad pues bastante rara, pero muy fácilmente identificable porque provoca falla de la médula ósea. Y es un defecto en estas proteínas de recombinación homóloga que participan después de estos ruptura en las cruzados. Entonces, los defectos de la recombinación homóloga pueden generar muchísimas enfermedades. Los más comunes son el síndrome de Li-Fraumeni, que son pacientes que tienen tumores desde la infancia y pueden ser múltiples tipos de tumores cerebrales, sarcomas, linfomas, leucemias, tienen riesgo de cáncer de mama. O sea, un Li-Fraumeni les puede dar el tumor que se les antoje. Los síndromes de cáncer de mama ovario hereditario, que son secundarios a BRCA1, BRCA2 y a sus proteínas acompañantes. La anemia de Fanconi, que tiene 27 genes relacionados, el síndrome de ataxia telangiectasia y otros síndromes más raros como el síndrome de Bloom y el síndrome de Rodman-Thompson. Los tumores sólidos también van a ser inestables cromosómicamente. Van a encontrar, si ustedes le hicieran un cariotipo a un tumor sólido, van a encontrar muchísimas alteraciones a nivel de cromosomas. Van a tener, por ejemplo, cromosomas de más, cromosomas traslocados. Aquí hay un ejemplo, es un cariotipo normal. Se utilizan los colores para identificar a los cromosomas. Y fíjense este cariotipo de cáncer. Por ejemplo, ahí se fijan, aquí hay una translocación. Aparte de que estos cromosomas 8 primero no están del mismo tamaño, este parece estar más chico, pero aparte este está traslocado, este cromosoma 20 está traslocado, este cromosoma 17 parece que está traslocado, hay 4 cromosomas 7, hay 3 cromosomas 13, hay 3X, o sea, los cariotipos de cáncer son muy, muy aberrantes. También lo que se observa es que se cambia la vía metabólica hacia vías anaerobias y entonces se tiende a utilizar mucho la glucólisis anaerobia. Ahorita vamos a ver por qué. El tumor depende de glucólisis anaerobia porque como está creciendo constantemente, no se puede esperar a que le llegue oxígeno. Entonces hace este cambio, este shift que le llaman, hacia glucólisis anaerobia y a eso se le llama el efecto Warburg. Entonces las células tumorales dependen mucho de la vía de glucólisis porque aparentemente las células tumorales cuando acumulan lactato, eso favorece las metástasis. Cuando se activa la fosforilación oxidativa se induce la apoptosis y entonces se ha propuesto que algunos agentes que bloqueen la glucólisis específicamente en el tumor
pudieran funcionar para que la célula tumoral sea más sensible a la quimioterapia o que directamente funcione como un agente de quimioterapia. ¿Sale? Y también se ha visto que la glutamina es muy importante para que prolifere la célula cancerosa. Entonces, otro objetivo de la terapia anticáncer pues podría ser que bloqueemos el metabolismo de la glutamina, que destruyamos la glutamina con una enzima o que capturemos la glutamina con alguna sustancia para que la célula tumoral no lo pueda utilizar. ¿Sale? Pero todo esto, todas estas ideas que algunas ya se están aplicando, pues finalmente derivan de la investigación básica y de conocer cómo funciona genética y molecularmente la célula con cáncer. ¿Vale? ¿Dudas o preguntas? Doctor, sobre Ándale. el mecanismo de recombinación homóloga. Bueno, es que es muy frecuente que te den, por ejemplo, un número aproximado de estudios a los que te expongas de rayos X y te dicen, si sobrepasas esta cantidad de estudios, puede ser que pues, te dé cáncer, más probable que si no lo superas. ¿Se debe a como específicamente a una falla en ese mecanismo? Sí, O o sea, haga de cuenta que es como si lo saturara. O sea, haga de cuenta de que si se expone, o sea, el problema con la radiación ionizante es que es muy traicionera, por así decirlo. O sea, la radiación ionizante es un fenómeno físico muy complejo en el que cuando ustedes tienen un material radioactivo, ese material radioactivo va a generar algún tipo de radiación. Puede ser radiación alfa, que es la menos energética, la radiación beta, que es un poquito más energética, y la radiación X o la radiación gamma. Entonces, lo que ustedes están haciendo es que están generando una onda electromagnética de alta energía, que lo que hace es que altera la configuración de las moléculas. Ay, Dios. Espera, espera, espera. Entonces se genera esta onda de radiación electromagnética, de energía electromagnética. Esto rompe las moléculas o rompe los enlaces, y el problema es que algunos objetos materiales, cuando reciben la radiación ionizante, generan como una especie de reacción en cadena, por así decirlo, porque sueltan a la hora de ser golpeados por esa radiación, su átomo se altera y entonces generan una nueva onda de radiación. Por ejemplo, el plomo no hace eso. O sea, cuando ustedes radian el plomo se queda, por así decirlo, con la energía y no altera la estructura molecular y no, digamos, que genera un nuevo neutrón o una nueva onda o nada. Por eso el plomo es muy bueno para eso. El plomo es muy estable atómicamente. Y entonces, si ustedes se están exponiendo constantemente a la radiación ionizante, lo que están haciendo es que algunas de sus moléculas probablemente estén quedándose, entre comillas, con esa radiación ionizante, por así decirlo, y esa radiación que se queda en ustedes, por así decirlo, se transmite hacia sus propios tejidos. Por eso es muy complicado tratar a alguien con envenenamiento radiactivo, porque a la hora que ustedes lo tocan o entran en contacto con esa persona y sus objetos, también ustedes están exponiendo esa radiación. O sea, es muy complejo, es algo muy complejo, muy interesante, pues muy complejo. Entonces, por eso hay que reducir la tasa de exposición a esa radiación. Una radiografía tiene una radiación muy pequeñita, pero si se hacen muchas en tiempo muy cercano, se va acumulando la dosis de radiación, ¿sí? Porque esa dosis de radiación tiene una vida media. ¿Qué tanto tiempo se tarda en disminuir a la mitad esa dosis radiactiva? ¿Sale? Entonces, por eso, por ejemplo, a los radiólogos les dan vacaciones de riesgo, lo que llaman vacaciones de riesgo, para que se dejen de exponer a la radiación y ellos, digamos, que pierdan la radiación que están
irradiando, valga la redundancia, ¿sale? O sea, es muy complicado, pero sí tiene que ver con esto. O sea, porque finalmente si ustedes están rompiendo dobles cadenas por todos lados, saturan el sistema de reparación homóloga, por recombinación homóloga, y se va a ir algún error, ¿sí? Y como rompen la doble cadena, es probable que se pegue esa doble cadena con una parte de un cromosoma que no le corresponde. Y entonces eso hace más inestable el genoma. Entonces, por eso la radiación ionizante y la radiación gamma es bien, bien peligrosa, porque, ¿cómo será? Porque no es como tan gradual, o sea, es un daño muy, muy duro, por así decirlo, al DNA. O sea, no es igual que el que genera la radiación ultravioleta, que si no se repara eso también favorece a que se rompa la doble cadena, pero digamos que es por pasos. O sea, primero se forma el aducto en el DNA, primero se forma el chipotito, y luego se rompe la doble cadena si no se quita el chipotito, ¿sale? Entonces, es muy complicado, pero básicamente es eso. O sea, por eso también, por ejemplo, a los niños, pues, por ejemplo, pedirles una serie ósea a un niño tiene que estar súper bien justificado, porque van a estar radiando a ese niño. Y obviamente un niño chiquito tiene menos peso y la radiación se distribuye diferente que en un adulto, ¿sale? Pero espero haberle respondido su pregunta y eso que es algo muy complicado. Sí, sí, doctor, gracias. ¿Sale? Ok. ¿Algo más? ¿No? ¿Todo claro? De mi parte no, doctor. Ok. Sale, pues. Entonces nos escuchamos el lunes. Cuídense.